Julio César fue mucho más que un conquistador ambicioso o un dictador asesinado en el Senado. Nacido en el año 100 a.C., fue general, político, reformador y escritor, una figura clave en la transición de la República Romana hacia el Imperio. Su vida condensó las tensiones de una Roma en crisis: desigualdad social, corrupción política y luchas de poder entre élites. César no surgió como un tirano desde el inicio. Ascendió usando las reglas del sistema republicano: cargos públicos, alianzas políticas y prestigio militar. Sin embargo, su éxito fue tan grande que terminó rompiendo los límites de ese mismo sistema. ¿Por qué su nombre cambió la historia? El nombre César dejó de ser solo un apellido para convertirse en sinónimo de poder absoluto. Tras su muerte, los emperadores romanos adoptaron César como título. De ahí derivan palabras como Kaiser alemán y Zar ruso. Su figura se convirtió en modelo del gobernante fuerte, carismático y decisivo. Pero el cambio no fue solo lingüístico. César demostró que un solo hombre podía concentrar poder militar y político, superar al Senado con torenguno que te quiso, de no es torenguno que do trompeto. El mito versus el hombre real, el mito podés el hombre real, el mito podés el hombre real, reformador que canceló deudas abusivas, líder que repartió tierras a veteranos, político que amplió la ciudadanía romana, intelectual que escribió sobre guerra y política con claridad excepcional. César aceptó poderes extraordinarios, sí, pero en un contexto donde la República ya estaba profundamente dañada. Muchos de sus enemigos no defendían la democracia, defendían sus propios privilegios. Su asesinato no salvó la República, de hecho aceleró su final. Su impacto en Roma y en el mundo moderno. En Roma, su muerte provocó nuevas guerras civiles. Su heredero Augusto fundó el Imperio Romano. El Senado perdió el poder real de forma definitiva. En el mundo moderno, su figura se estudia en política, liderazgo y estrategia militar. Su vida inspira debates sobre autoritarismo versus estabilidad. Julio César representa una pregunta que sigue vigente hoy: ¿es preferible un sistema débil o un líder fuerte? Julio César no fue solo un hombre ni solo un mito, fue el punto de quiebre entre dos eras. Comprenderlo no es glorificarlo ni condenarlo, sino reconocer que la historia cambia cuando las instituciones fallan y las personas excepcionales aparecen. Roma en su tiempo. Para entender a Julio César, primero hay que entender la Roma que lo formó. No fue un accidente histórico ni un genio aislado, fue el producto de una república romana en profunda crisis, desgastada por siglos de expansión, desigualdad y ambición política. En el siglo I a.C., Roma ya dominaba el Mediterráneo, pero no sabía cómo gobernarse a sí misma. La República Romana en crisis. La República, con sus cónsules, magistrados y el Senado romano, estaba diseñada para una ciudad-estado, no para un imperio continental. Los problemas estructurales eran claros: romatiatriciones, instituciones lentas frente a crisis rápidas, leyes pensadas para pocos ciudadanos, no para millones, poder real concentrado en una élite reducida. Mientras Roma crecía hacia afuera, se debilitaba por dentro. Las guerras traían riquezas, pero esas riquezas no se distribuían de forma equitativa. Luchas entre patricios y plebeyos. La sociedad romana estaba profundamente dividida. Patricios, familias aristocráticas, dueñas de tierras y del poder político; plebeyos, campesinos, artesanos y soldados, mayoría de la población. En teoría, la república representaba a todos. En la práctica, el sistema favorecía sistemáticamente a los patricios. Consecuencias: campesinos arruinados por largas campañas militares, tierras concentradas en pocas manos, multitudes empobrecidas migrando a la ciudad de Roma, dependiendo del pan y el favor político. Esta tensión social constante creó el terreno perfecto para líderes que prometían reformas o poder personal, corrupción, guerras y ambición política. La política romana era feroz. No existían partidos como hoy, sino redes de lealtad, dinero y violencia. Características del sistema: compra de votos abierta, magistraturas usadas para enriquecerse, gobernadores que saqueaban provincias. Las guerras, lejos de estabilizar Roma, alimentaban la ambición individual. Un general victorioso obtenía gloria, riqueza y soldados fieles. Esto desequilibró la república. El poder dejó de estar en las leyes y pasó a estar en las legiones. Aquí surge la figura del hombre fuerte, alguien capaz de imponer orden donde el sistema ya no podía. La Roma del tiempo de César era una paradoja: invencible hacia afuera, frágil hacia adentro. Se desgastó lentamente por desigualdad social, corrupción política, ambición sin límites. Julio César no creó esta crisis, la heredó, y al intentar resolverla, cambió la historia para siempre. Antes de convertirse en conquistador y figura legendaria, Julio César fue un joven aristócrata sin fortuna, rodeado de peligros políticos y obligado a aprender muy pronto una lección clave en Roma: sobrevivir era tan importante como destacar. Su familia, los Julios, linaje antiguo pero empobrecido. César nació en el seno de la gens Julia, una de las familias más antiguas de Roma. Según la tradición, los Julios afirmaban descender de Venus, diosa del amor, a través de Eneas.
Este origen mítico otorgaba prestigio, pero no riqueza. En la práctica, Roneofosticon Poredio. Su familia tenía nombre, pero poco poder real, no pertenecía al círculo de la aristocracia más influyente, carecía de grandes propiedades o clientelas políticas. Esto marcó profundamente a César. A diferencia de otros patricios acomodados, necesitaba abrirse camino por mérito, alianzas y audacia, educación, oratoria y ambición temprana. Desde joven, César mostró dos rasgos decisivos: inteligencia estratégica y ambición sin complejos. Su formación incluyó Ronefosticon en Proneam, educación clásica en literatura y filosofía, Ronefosticon en Robelicó, Ronefosticon en Romelicó, Ronefosticon en Robelicó en Repúblicas. César entendió pronto que en Roma no bastaba con tener razón, había que saber convencer, emocionar y dominar la palabra. Ya en su juventud era conocido por Nefosticon en Robelicó en Repúblicó en Repúblicó en Robelicó en Repúblicó en Repúblicó en Repúblicó en Repúblicó en Repúblicó en Robelicó en Repúblicó 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 en Repúblicos 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 en Repúblicos. Cuando Sila tomó el poder como dictador, inició una brutal purga política. César estaba en el bando equivocado. Upasbarkion pekaburetu y koshiguka no son rovetria kriakuichusufinos, ebatikimambikami que nortokubra. Este acto de desafío casi le cuesta la vida. Consecuencias: robason robalikibokan robadriues de kiro. Izutupakono surifrentrem kiaketiabarkiro que donovaletusitatkikoma mustikekonefipa. Izikenofifetorino despikonefipestotrio terrerebekiraborena kisutuka. Sirvió como oficial en Asia Menor, aprendió disciplina militar, desarrolló una resistencia psicológica clave para su futuro. Años después, ya a salvo, César diría que en Sila había muchos Marios, es decir, muchos dictadores en potencia. Una advertencia, y quizá una confesión anticipada. La juventud de Julio César no fue cómoda ni segura. Fue una escuela de peligro, humillación y aprendizaje. De ella surgió un hombre que comprendió que el poder no se hereda, se conquista, que la ley puede quebrarse cuando manda la fuerza, que la audacia en Roma era una virtud. El joven exiliado regresaría, y cuando lo hiciera, Roma ya no volvería a ser la misma. Julio César como militar. El prestigio de Julio César no nació en el Senado, sino en el campo de batalla. Antes de ser una figura política decisiva, fue un comandante excepcional, capaz de combinar inteligencia estratégica, audacia personal y una relación única con sus soldados. Su genio militar fue uno de los pilares de su poder, estratega brillante y líder cercano a sus soldados. César no fue solo un conquistador agresivo, fue sobre todo un estratega flexible. Sabía adaptarse a situaciones cambiantes, aprovechar errores enemigos y convertir desventajas en oportunidades. Rasgos clave de su genio militar: movimientos rápidos e inesperados, uso magistral de la información y el engaño, capacidad para decidir bajo presión extrema, audacia calculada, arriesgaba pero nunca a ciegas. A diferencia de muchos generales aristócratas, César conocía a sus soldados, los llamaba por su nombre, compartía marchas, hambre y fatiga. Esta cercanía no era solo humana, era una herramienta de liderazgo. Para sus legiones, César no era un jefe lejano, era uno de ellos. Disciplina, valentía y ejemplo persona. La disciplina del ejército de César era férrea, pero no basada únicamente en el castigo. Se sustentaba en el ejemplo personal. César combatía en primera línea cuando era necesario. Soportaba las mismas privaciones que sus tropas. Recompensaba el valor con ascensos y botín. Castigaba la deslealtad, pero protegía a los leales. Su valentía era visible. No dirigía solo con órdenes, sino con presencia. En momentos críticos, su sola aparición podía cambiar el curso de una batalla. Esto generó un vínculo poco común. Los soldados no luchaban solo por Roma, luchaban por César. Su relación con el ejército. Aquí reside una de las claves más peligrosas y decisivas de su carrera. Las legiones de César le debían riqueza obtenida en campaña, tierras prometidas al licenciarse, protección política frente al Senado. A cambio, le ofrecían lealtad absoluta. En la República Romana, el ejército debía obedecer al Estado. Con César, esa lealtad empezó a desplazarse hacia el general. No por miedo, sino por confianza, admiración y gratitud. Este vínculo fue tan fuerte que, cuando llegó el momento decisivo, sus soldados lo siguieron incluso contra Roma misma. Ahí el gran militar se convirtió en un problema político y en una figura imparable. Julio César no ganó batallas solo por su talento táctico, sino porque entendió algo fundamental. Un ejército no se manda, se lidera. Su relación con las legiones redefinió la guerra romana y cambió el equilibrio del poder.
Fue su mayor fortaleza, y también el origen del fin de la República. La conquista de la Galia fue la gran obra militar de Julio César, y el acontecimiento que lo transformó de político ambicioso en figura indispensable temida de Roma. Entre los años 58 y 50 AC, César llevó a cabo una campaña que no solo amplió las fronteras romanas, sino que cambió el destino de Europa occidental. Las guerras de las Galias, las llamadas guerras de las Galias, no fueron un conflicto único, sino una serie de campañas continuas contra decenas de pueblos galos, con culturas, lenguas y líderes distintos. La Galia, aproximadamente la actual Francia, Bélgica y parte de Suiza, estaba dividida y políticamente fragmentada. César supo aprovechar rivalidades internas entre tribus, falta de mando unificado, superioridad táctica y logística romana. El momento culminante fue el asedio de Alesia, donde César derrotó a una gran coalición gala liderada por Vercingetorix, demostrando una capacidad extraordinaria para combatir rodeado por dos ejércitos enemigos al mismo tiempo. Genio militar y propaganda. César no solo ganó la guerra con la espada, sino también con la pluma. Durante la campaña escribió los comentarios sobre la guerra de las Galias, una obra que presentaba sus acciones como defensivas y necesarias, exageraba las amenazas galas, mostraba a César como líder racional y protector de Roma. Este texto, aparentemente objetivo y escrito en tercera persona, fue una obra maestra de propaganda política. Mientras luchaba en el norte de Europa, su prestigio crecía en la ciudad de Roma. César entendió algo revolucionario para su tiempo. La opinión pública también era un campo de batalla. Consecuencias para Roma y Europa. Para Roma, enorme flujo de riquezas y esclavos, un ejército veterano absolutamente leal a César, un general con poder suficiente para desafiar al Senado. La conquista de la Galia rompió el equilibrio político. Tras ella, César ya no era un ciudadano más, era una amenaza para el orden republicano, para Europa, romanización de gran parte de Europa occidental, introducción del latín, las leyes romanas y la infraestructura, bases culturales de lo que luego serían Francia y otros estados europeos. La Galia dejó de ser un mosaico tribal y pasó a formar parte del mundo romano, un cambio cuyos efectos aún se sienten hoy. La conquista de la Galia fue el punto de no retorno, le dio a Julio César gloria militar, poder político real, un ejército dispuesto a seguirlo a cualquier parte. Después de la Galia, solo quedaba una pregunta sin respuesta: ¿quién mandaba realmente en Roma, el Senado o César? La guerra más decisiva de Julio César no fue contra galos ni extranjeros, sino contra su propia patria. Cuando el conflicto político ya no pudo resolverse con leyes ni discursos, Roma entró en una espiral inevitable de violencia. La República se enfrentó a sí misma. La guerra civil romana. En el año 49 a César, el Senado romano exigió que Julio César disolviera su ejército y regresara a Roma como un ciudadano más. César sabía lo que eso significaba: juicio, ruina política y quizá muerte. Su respuesta fue una decisión que cambió la historia. Cruzó el río Rubicón con sus legiones. Con ese acto declaró la guerra al Estado romano. Según la tradición, pronunció entonces una frase inmortal: alea y acta est, la suerte está echada. La guerra civil ya no podía evitarse. Enfrentamiento con Pompeyo Magno. El principal rival de César era Pompeyo Magno, antiguo aliado y uno de los hombres más poderosos de Roma. Pompeyo contaba con Aulus San Pompeyo, el respaldo del Senado, más recursos económicos, apoyo de gran parte de la aristocracia. Sin embargo, César tenía algo decisivo: un ejército experimentado, unido y absolutamente leal. Tras una serie de maniobras por Italia, Grecia y Oriente, ambos ejércitos se enfrentaron en la batalla decisiva de Farsalia 48 A. Contra todo pronóstico, César obtuvo una victoria aplastante. Pompeyo huyó a Egipto, donde fue asesinado. César, al recibir su cabeza, no celebró. Comprendió que había derrotado a un rival, pero también a la última gran figura de la vieja república. Victoria total y regreso como líder absoluto. Con sus enemigos derrotados, César regresó a Roma como amo indiscutible del mundo romano. Fue nombrado Nograzoduto emprendió reformas profundas. Nograzoduto del calendario, el calendario juliano, ampliación del Senado, colonización de tierras para veteranos, centralización del poder político. César no se proclamó rey, pero gobernó como tal en la práctica. Para algunos fue el salvador del orden, para otros, el enterrador definitivo de la república. Roma había ganado la guerra, pero había perdido su antiguo sistema. La guerra civil no fue solo una lucha entre hombres, sino entre dos ideas de poder: la república aristocrática, el liderazgo personal y militar. Julio César venció en el campo de batalla, pero su triunfo planteó una pregunta peligrosa: ¿podía Roma aceptar a un solo hombre por encima de sus leyes? La respuesta llegaría pronto, y sería sangrienta. La muerte de Julio César no fue un acto impulsivo ni un simple crimen político. Fue el resultado de miedo, orgullo y desesperación de una élite que veía desaparecer el mundo que había dominado durante siglos. Paradójicamente, quienes creyeron salvar la república terminaron por destruirla. Los idus de marzo. El 15 de marzo del año 44 AC, los famosos idus de marzo, César acudió a una sesión del Senado romano celebrada en el Teatro de Pompeyo, ya que la curia habitual estaba en obras. Ignoró advertencias, sueños inquietantes de su esposa Calpurnia, avisos directos sobre una conspiración.
Confiado en su autoridad, y quizá cansado de vivir rodeado de temor, César decidió asistir. No sabía que más de 60 senadores habían acordado matarlo ese mismo día. La muerte de César. Durante la sesión, uno de los conspiradores presentó una petición falsa para distraerlo. Entonces, las dagas aparecieron. César recibió 23 puñaladas. Entre los atacantes se encontraban hombres a quienes había perdonado y promovido, incluidos Marco Junio Bruto, Cayo Casio Longino. Según la tradición, al ver a Bruto entre los agresores, César dejó de resistirse. Las palabras «tú también, Bruto» simbolizan no solo una traición personal, sino el colapso de la confianza política. César cayó al pie de la estatua de Pompeyo, su antiguo rival. La ironía fue total. Impacto inmediato en Roma. Los conspiradores esperaban aplausos. Creían haber liberado a Roma de un tirano. Ocurrió lo contrario. Consecuencias inmediatas. El pueblo reaccionó con ira y confusión. No hubo restauración de la República. El vacío de poder generó pánico político. El funeral de César, marcado por un discurso incendiario de Marco Antonio, transformó el dolor popular en furia colectiva. Los asesinos huyeron. Roma volvió a arder en guerras civiles. La muerte de César no salvó la libertad romana. La enterró definitivamente. Al apuñalar a Julio César, los senadores creyeron matar a un hombre. En realidad, mataron una idea, demasiado tarde. Porque el poder personal que César encarnó, no murió con él. Cambió de manos. Más de 2000 años después de su muerte, Julio César sigue vivo en la memoria colectiva. No como un simple personaje histórico, sino como símbolo, advertencia y referencia constante del poder. Pocos hombres han dejado una huella tan profunda y duradera en la imaginación humana. Su imagen en libros, cine y cultura popular. Julio César es una figura omnipresente en la cultura occidental. En la literatura, aturado, Julio César de Shakespeare lo convirtió en emblema de la traición política. Novelas históricas lo presentan como genio militar o tirano ilustrado. Ensayos modernos lo analizan como caso de estudio del poder. En el cine y la televisión, películas épicas lo retratan como conquistador y dictador. Series como Roma lo muestran más humano, brillante, calculador y vulnerable. Su figura aparece incluso en cómics, videojuegos y animación. Cada época reinventa a César según sus propias preocupaciones. Democracia, autoritarismo, liderazgo, populismo, frases, mitos y símbolos. César es uno de los personajes más citados y mitificados de la historia. Frases asociadas a él: veni, vidi, vici, rapidez y decisión. Alea y acta est. El punto de no retorno. Tú también, Bruto. La traición definitiva. Símbolos que lo representan. La corona de laurel, asociada a victoria y poder. El nombre César, convertido en título imperial. Su asesinato, como advertencia eterna contra el exceso de poder. No importa cuántas de estas frases sean exactas o reconstruidas, su fuerza simbólica es real. ¿Por qué seguimos hablando de él? Seguimos hablando de Julio César porque encarna dilemas que no hemos resuelto, porque representa, por conflicto entre legalidad y eficacia, el choque entre instituciones débiles y líderes fuertes, la línea borrosa entre salvador y tirano. César no fue solo un hombre excepcional, fue el síntoma de un sistema en crisis. Y esa es la razón de su vigencia. Cuando las instituciones fallan, la historia vuelve a parecerse a Roma. Hablar de César es hablar de nosotros. Julio César murió apuñalado en el Senado, pero nunca desapareció. Vive en nuestro lenguaje, en nuestras historias y en nuestras preguntas sobre el poder. No lo recordamos solo por lo que hizo, sino porque nos obliga a preguntarnos qué haríamos nosotros en su lugar.